será, sé que de bendición, de cambio y de transformación. Dile a la persona que está contigo, que se sentó a tu lado, que vino contigo, dile: Dios quiere bendecirte grandemente. Dios quiere bendecirte grandemente. Amén. Bueno, quiero que vayamos por un momento al libro de Juan, al libro de Juan. Hay cosas, iglesia, hay cosas que nos están sucediendo hoy, hay cosas que nos están sucediendo en nuestro presente, hay cosas que estamos viviendo que no entendemos y que Dios no quiere que entendamos, porque no es el momento de entenderlo. ¿Sí? Parece enredado. Los discípulos que vivieron muchas cosas con Jesús, cuando Jesús hablaba de que Él se iba a ir, de que Él volvía al Padre, y cuando Él decía o daba un discurso a sus discípulos, ellos decían: ¿pero a qué se refiere? ¿Pero qué quiere decir con esto? Porque habían cosas que ellos no podían entender en ese momento, porque necesitaba que se entendiera en otro tiempo. Por eso cuando Jesús está en la cruz, cuando Jesús resucita y aún después, los discípulos dicen: wow, ahora sí entendemos a qué se refería Jesús cuando nos decía esto. Entonces, ¿qué quiere decirnos el Señor en esta noche? Hay situaciones que estás viviendo actualmente, hay procesos, hay cosas que Él no necesita que nosotros entendamos. O sea, esa no debe ser nuestra preocupación principal, porque son cosas que necesitamos ver para que después, cuando veamos el milagro, cuando veamos la respuesta en su tiempo, ahora sí podamos entenderlo. ¿Te das cuenta? Sí. Bien, iniciando con esta apertura, todos en el libro de Juan. La palabra de esta noche está en el capítulo 2, en el versículo... Juan capítulo 2. Bueno, voy a empezar en el capítulo 14, en el versículo 14, perdón. Dice así: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. El verso 16 dice: y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Y no hagan de la casa de mi padre una casa de mercado. Yo quiero preguntarte, o más bien el Señor quiere preguntarte en esta noche: ¿cómo ves tú esta casa? ¿O por qué tú vienes a esta casa? ¿O a través de qué quieres tú que pase en tu vida a través de esta casa? ¿Cuál es tu propósito al venir en esta noche? ¿Cuál es tu propósito para venir a sentarte a alabar, a adorar y a escuchar una palabra o a recibir una administración del Señor? Porque estas personas, a donde Jesús estaba en el templo, ¿no? En ese tiempo en el templo de los judíos, y Él estaba allí y Él vio todo lo que estaba sucediendo, y Él dice: la casa de mi padre no es una casa de mercado. Estas personas estaban usando el templo de Dios para beneficiarse de ellos, para vender, para comprar, para hacer una casa de mercado. Entonces el Señor dice: ¿a qué venimos nosotros a esta casa? Físicamente, ¿a qué venimos nosotros a esta casa? ¿A recibir un beneficio económico? Es decir, Señor, yo doy, tú me das. Señor, yo doy, pero espero que tú me bendigas. ¿A qué venimos a la casa del Padre? ¿Venimos a recibir solamente un milagro? ¿Venimos a recibir solamente a suplir una necesidad? ¿Venimos solamente a llenar tiempo? Aunque sé que obviamente no es así. Pero seguramente ninguno de nosotros, es decir, nosotros vamos más allá de muchas cosas. Pero esta pregunta la hace el Señor hoy a cada uno de nosotros,
y para que tú en algún momento puedas también llevársela a otra persona, que pueda ver de una manera diferente lo que es un lugar físico. ¿A qué venimos? ¿Cómo vemos la casa del Señor? ¿Venimos por un protocolo, por un cumplimiento, por un requisito, por no sentirnos mal, porque ¿qué va a decir el Señor? Que no me estoy congregando. ¿Venimos solamente a calmar un momento de tristeza, a calmar un momento de necesidad? ¿O cómo vemos la casa del Padre? O más bien, ¿cómo estamos usando la casa donde se mueve el Padre? Porque estos hombres no entendían y estos hombres estaban usando de la manera incorrecta el lugar a donde estaba allí Jesús, que era el templo. Más adelante dice, el verso 19 dice, el verso 18, y los judíos respondieron y le dijeron, después del desastre que había hecho Jesús, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Ojo al 19, que es en el que me quiero centrar en esta noche. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos, miren la respuesta de los judíos, en 46 años fue edificado este templo. ¿Y tú en 3 años lo levantarás? ¿Y tú en 3 años lo levantarás? Más, en 3 días, perdón, en 3 días, gracias. Lo levantarás, más él hablaba del templo de su cuerpo. Vamos a ir por partes. Ellos estaban hablando del templo de lo que había hecho Jesús en el templo, ¿verdad? Y ellos le dicen, bueno, ¿cuál es la señal de que tú nos das de todo lo que estás haciendo aquí? Y el Señor les dice, destruyan este templo, o sea, el templo físico, el templo de paredes, el templo de... Dice, destruyanlo y yo construiré y levantaré uno en 3 días. Y ellos dicen, pero ¿cómo lo hará? Si a nosotros nos costó 46 años, ladrillo por ladrillo, hacerle esto, hacerle estas adecuaciones, hacerle lo otro, el piso. Ellos, los judíos, estaban mirando el templo físico, el templo que fue hecho a mano. Ellos estaban hablando del templo que estaba hecho a mano. Y el Señor dice, y Jesús les estaba diciendo a ellos en ese momento, y te dice a ti en esta noche, no es esto físico, no es el micrófono, no es la canción, no es lo que haya en este lugar, sino que ahora yo quiero construir en ti, en ti, en ti, en mí. Quiere Él construir el templo, que es nuestro cuerpo. Y ahí dice, Él se refería al cuerpo, en 3 días. Entonces dice, aquí Jesús estaba hablando de una edificación que había sido hecha a mano, de una edificación que había costado sudor, que había costado seguramente recurrir a la economía, que había costado el detalle, ¿cierto? Lo que ellos se demoraron. El Señor ahora preguntaba, bueno, ustedes se demoraron haciendo todo eso, pero ¿qué del templo verdadero, que es el templo tuyo, el templo, tu cuerpo? Lo que el Señor hablaba en 3 días, ¿cómo levantar un altar en 3 días? Porque Él lo hizo muriendo, sepultando y resucitando. Muriendo, sepultando y resucitando. Vamos a ver otro ejemplo que nos da la Biblia para entender un poco más de lo que el Señor quiere hablar hoy. Es esa analogía. Es eso porque el Señor dice, muy bien, casa de gobierno está trapeada, está barrida, está limpia, tiene buena luz, están cumpliendo con el arriendo, casa de gobierno vienen nuevas sillas, casa de gobierno el sonido. Pero el Señor dice, eso no pongas tus ojos en eso. No pongas tus ojos en cuántas sillas hay. No pongas tus ojos en quién está cantando o no está cantando. No pongas tus ojos en la alabanza. No pongas tus ojos en si es grande o pequeño el lugar, porque esto se puede derribar en cualquier momento. Lo que hacen las manos a Él no le interesa. A Él le interesa lo que tú estás haciendo con tu cuerpo. A Él le interesa lo que tú estás haciendo con tu cuerpo. Y en Primera de Reyes, en el capítulo 9, vemos otro ejemplo muy claro de por qué el Señor resalta
que no se trata de un lugar físico, sino hay algo más importante que Él quiere decirte en esta noche y que Él quiere que cambie tu vida. Primera de Reyes, capítulo 9, dice: Salomón había terminado de construir el templo del Señor. David lo iba a construir, David su padre lo iba a construir, pero no fue el tiempo. Dios le dijo: tu hijo me va a edificar a mi altar. Cuando Salomón toma el trono, cuando Salomón toma el reino, Salomón empieza a edificarle el templo al Señor. Y tú puedes ver que eso fue con las mejores, con la mejor riqueza. Eso fue, mejor dicho, una construcción muy grande que también tardó tiempo en construirse. Y cuando él termina el templo, mira lo que pasa. Dice: cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová, ojo a esto: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa, se refería a la construcción que había hecho Salomón. Yo la he santificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Es decir, no estamos diciendo que el Señor no, es decir, que para el Señor no sea importante un lugar donde Él se pueda mover, ¿cierto? El Señor se mueve en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier tiempo. Él se mueve en los desiertos, en los valles, en cualquier lugar se mueve Él. Y él decía: esta casa es santificada, en esta casa donde hemos orado, donde hemos ayunado, donde muchos de ustedes han sido libertados, está escrito el nombre del Señor, y Él ha mostrado su favor y su respaldo en cada uno de ustedes. Pero Él dice algo que va mucho más allá de eso, y le dice a Salomón y le dice a Casa de Gobierno en esta noche: y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre. El Señor estaba diciendo aquí: más allá de la edificación que tú hiciste, para mí es más importante que tú guardes tu corazón. Para mí es más importante, es más, le dice: si tú te mantienes en mis mandamientos, si tú te mantienes, si tu corazón no se desvía de mí, si tú te mantienes firme, eso hará. De eso dependerá la permanencia del trono, la permanencia de la edificación. Es decir, ¿sabes qué es lo que hace que este lugar sea casa de gobierno? ¿Sabes qué es lo que hace que en este lugar se sienta la presencia del Padre? ¿Sabes qué es lo que hace que este lugar puedas recibir la palabra de aliento? Tú. Porque según tu corazón, el Señor va a traer la palabra. Según tu corazón, el Señor va a enviar a su Espíritu para que traiga la sanidad y la demanda que tú necesitas. Entonces, una vez más, aquí confirma el Señor a través de su palabra. No es, le dice, más que la construcción del templo, Salomón, más que tú veas un lugar, más que tú quieras un lugar de multitudes, más que tú quieras un lugar donde haya luces y donde haya una cantidad de cosas, es más importante tu corazón. No lo desvíes, guárdalo. Y vemos que más adelante, pues el corazón de Salomón es desviado. Entonces, ¿de qué le valió invertir toda su riqueza en un edificio? ¿En qué le sirvió invertir todo su tiempo y todo su amor en edificar un templo si su corazón se desvió? Bueno, entonces, volviendo a Juan, capítulo 2, versículo 19, tú ves que el título allí es la purificación del templo. Y lo primero que Dios quiere hacer es purificarnos a nosotros. Él te dice esta noche: para mí es importante tu cuerpo, pero yo necesito que para ti sea importante tu cuerpo. ¿Qué es purificación? La purificación es quitar algo que está contaminando tu vida. La purificación es quitar algo que se está
está oponiendo a lo que Dios quiere hacer contigo, a lo que Dios quiere depositar en ti. Porque hasta que eso no sea purificado, hasta que tu corazón, tu mente, tu alma, tu cuerpo no sea purificado, va a ser difícil que Dios se mueva allí, va a ser difícil que Dios esté o habite en ti, ¿verdad? ¿Y qué es purificar? Vamos a hablar de cómo el Señor y de lo importante que es tu cuerpo para que el Señor purifique en esta noche. No estoy diciendo que estamos mal, que estamos, mejor dicho, sucios, no estoy hablando de eso. Hablo del término purificación espiritual. Hablo del término purificación de aquellas cosas que nosotros hemos atentado contra nosotros mismos y que para el Señor son importantes. A veces nos centramos en que el espíritu, a veces nos centramos en muchas otras cosas y dejamos de lado lo que habla el Señor y es el cuerpo. Tampoco se trata de volvernos superficiales, tampoco se trata de solamente pensar después de esta palabra en cómo así que el cuerpo. No, yo quiero que realmente podamos entender lo que el Señor quiere hablar aquí hoy. ¿Qué estás haciendo con tu cuerpo? ¿Qué estamos haciendo con nuestro cuerpo? Porque hay hábitos destructivos que nos dañan, porque hay desórdenes alimenticios que nos dañan, porque hay vicios que destruyen y que deterioran nuestro cuerpo. Y un cuerpo degenerado y un cuerpo destruido, un cuerpo dañado, no va a servir, porque el Señor necesita un cuerpo donde Él pueda morar, donde Él pueda habitar, donde Él pueda operar. Y un cuerpo dañado o un cuerpo deteriorado es un impedimento para el Señor. ¿Cómo más? Nosotros hemos visto, esto es muy importante, iglesia, porque aunque tal vez nosotros digamos, no, pero yo no he hecho eso, no, pero yo no me identifico con eso, esto te va a servir a ti como principio para que enseñes a tus hijos y a tus hijas. Porque los que están en este momento donde estamos viviendo tanto bombardeo y tanta moda y tanta cosa que se está viviendo afuera, son tus hijos los que tú debes proteger y son tus hijos a los que tú les debes enseñar esto. Debes enseñarle a tus hijos a cuidar su cuerpo. Debes enseñarle a tus hijos a valorar su cuerpo. Debes enseñarle a tus hijos que el cuerpo de ellos es templo del Señor. Y hemos visto cómo aún cantidad de niñas, jóvenes, 14, 13, 15 años, deseando operarse porque tienen un complejo con su cuerpo y quieren alterar su cuerpo. Eso es dañar el cuerpo, el templo del Señor. Eso es atentar contra la purificación del Espíritu Santo en tu cuerpo. Y vemos como operaciones en el cuerpo, operaciones para agradar a los demás, operaciones supuestamente para sentirse mejor en ellas mismas o ellos mismos, y se está haciendo es para reflejar un modelo de atracción o de seducción a las personas. ¿Ves la importancia de lo que el Señor hoy dice? Que debemos cuidar el cuerpo del Señor. Ahora, ¿cómo más lo destruimos? Tú sabes, iglesia, que el consumo frecuente de cigarrillo, que el consumo frecuente de alcohol, que el consumo frecuente de cualquier sustancia de estas va a hacer deteriorar tus riñones, va a hacer deteriorar tus pulmones, va a hacer deteriorar. Entonces cuando el Señor dice, no pequéis con eso, es porque está hablando también de cuidar nuestro cuerpo, porque eso te va a deteriorar, eso te va a cortar los días, eso te va a enfermar. Y nosotros queremos a veces una sanidad, pero Dios demanda que nosotros también debemos darle nuestra parte, porque se trata del cuidado que tú estás dando a tu cuerpo. Entonces de pronto tienes una infección en tus pulmones y tú pides sanidad al Señor y el Señor te dice, pero eres tú mismo quien está destruyendo tu cuerpo, pero eres tú mismo quien está atentando contra tu cuerpo. ¿Cómo puede Dios operar a través de una sanidad cuando nosotros mismos lo estamos dañando? Es decir, ¿cómo hacer que Dios meta la mano en mí para traer sanidad cuando yo estoy dañando lo que Dios está haciendo en mi vida? ¿Amén? Amén. Los desórdenes alimenticios, iglesia.
Hemos visto problemáticas en los jóvenes de la anorexia, de la bulimia, de la obesidad, de una cosa, de la otra. Estos problemas sí tienen que ver con esas problemáticas en la familia. Y mire cómo Satanás usa el cuerpo para que a través del cuerpo se manifieste esa problemática que yo tengo en mi casa, pero que la expongo o que me desahogo atentando contra mí, contra mi cuerpo, contra lo que yo soy. Ahora tú me vas a decir, pero bueno, o sea, ¿qué tiene que ver? Tampoco es de, mejor dicho, la alimentación, o sea, hasta lo que yo me como me hace daño. Pues realmente y naturalmente sí nos hace daño. Tú quieres llegar a la vejez joven, con vigor, sin problemas, pudiendo comer de todo, pues cuidémonos desde ya en lo que damos a nuestro cuerpo. Y el Señor dice, bueno, muchos dirán en esta noche el alimento, pues ¿qué tiene que ver? Tiene que ver mucho. Y lo vamos a ver en Jesús y lo vamos a ver en Daniel. ¿Por qué? Porque del alimento dependen muchas cosas. Mira cómo el alimento influye en el cuidado de tu cuerpo como templo de Dios, vuelvo y digo, en el cuidado de tu cuerpo como templo de Dios. Juan 4:31. En Juan 4:31 Jesús está hablando con la samaritana y dice que los discípulos fueron a darle de comer a Jesús. Dice el versículo 31, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Jesús les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Sabes que hasta cuando hacemos parte de Dios, cuando hacemos parte del reino, de un cambio, de una transformación, nuestro cuerpo también tiene que entrar en una demanda diferente, y es la demanda de un alimento? Y aquí Jesús dice, en el verso 34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y los discípulos decían, pero ¿será que alguien ya le dio de comer? ¿Será que ellos estaban viendo el alimento físico, así como los judíos estaban viendo el templo físico? Pero Jesús les dice, mi comida es hacer la voluntad del Padre y terminar su obra. El alimento de cada uno de nosotros debe ser conocer la voluntad del Padre en todo lo que hagamos, para que todo lo que emprendamos prospere, y hacer la obra de Dios. El propósito que cada uno tiene es conocer la voluntad de Dios y conocer su propósito, y de acuerdo a ello vas a cuidar tu templo y vas a preocuparte por comer el verdadero alimento. Mientras tanto, en Daniel, en el libro de Daniel, en el capítulo 1, vemos de los versos 8 en adelante. Si alguien puede ir por favor a Daniel capítulo 1 para leerlo. Y aquí Daniel estaba ante el rey de Babilonia y había una conversación allí. Y la conversación o la situación era que Daniel y sus amigos, que obedecían al Señor y que adoraban al Señor, ellos debían comer del alimento del rey. Ellos debían, su comida o su alimento debía ser la del rey de Babilonia. Pero Daniel y sus amigos deciden que no. Le dicen al rey, Señor, yo te hago una petición. Por favor, no nos des de estos alimentos, le dice a una de las personas que apoya al rey. Y esta persona le dice, tengo temor que el rey los vea pálidos, que el rey los vea débiles y pues me mate a mí por no darles a ustedes el alimento, por no darles la comida. Y Daniel le dice, probadme en estos días, probad, y le da un tiempo, probad estos números de días el alimento que nosotros vamos a comer, que no viene del rey, y si estamos débiles o si estamos mal, pues tú nos das de tu comida. ¿Alguien lo encontró? Sí, amén. Daniel, lean el versículo 8. Pero Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Hasta ahí, Martica, un segundo. Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y con la bebida del reino de Babilonia. ¿Ves que la comida contamina?
La comida contamina y tú puedes decir, pero un pedacito de, que no sé qué comían ellos allá, un pedacito de pescado, un pedacito de pan, ¿eso qué va a contaminar? La comida. Para lo que ellos, porque la comida estaba consagrada, porque la comida era una cultura del reino de Babilonia. Y Daniel había propuesto en su corazón no contaminarse con esa comida. ¿Y qué dice? Y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel. Pero le respondió: tengo miedo de mi señor el rey, quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino. Y si se volvieren pálidos y delgados en comparación con otros jóvenes de su edad, temo que el rey mandará decapitarme. Ok, hasta ahí. Lee el versículo 17, por favor. A estos 4 jóvenes Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y a Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. ¿Qué provocó la alimentación de Daniel? ¿Qué provocó que Daniel cuidara su templo, que cuidara su cuerpo? Provocó conocimiento, provocó inteligencia, provocó que Dios le diera visión, que le diera sueños. Dice que Daniel, que Dios lo llenó de sabiduría, y fue tanta la sabiduría, el conocimiento y la revelación, la interpretación de sueños, que más adelante él se hace gobernador de Babilonia. Gobernador de Babilonia, gobernador de una nación en la que él no quiso probar alimento que estaba contaminado. ¿Ves? Esto nos enseña entonces que el alimentar tu cuerpo depende de tu salud, depende que Dios te dé revelación, depende que Dios te dé sabiduría, depende que Dios te dé el don de sanidad, depende que Dios te dé el don de la interpretación de sueños. Porque fue el alimento de Daniel el que provocó. Mire que él no dijo, yo no quiero ir a estudiar lo que ustedes estudian. Él no dijo, yo no quiero contaminarme con el lugar donde ustedes van. No, él dijo, yo no quiero contaminarme con la comida. Con la comida. Y si tú te das cuenta, si lo hablamos naturalmente, cuando tú comes algo, hay alimentos que te dan sueño, hay alimentos que te dan cansancio, hay alimentos que te hacen daño, hay alimentos que si nosotros pudiéramos ver científicamente, adormecen el funcionamiento cerebral. El dulce, el azúcar, es uno de los inhibidores para que el funcionamiento cerebral sea mayor, sea constante. Nosotros deberíamos tener un funcionamiento cerebral alto, porque Adán en el Edén tenía su funcionamiento al 100%. Y muchos de nosotros tenemos, si fuéramos a verlo, a hacer una evaluación, es muy bajo comparado a lo que se supone debemos tener, debemos responder. Entonces el alimento, me dice aquí Daniel y me dice aquí Jesús, que el alimento es importante, porque el alimento habla del cuidado que tú debes tener en el cuerpo como templo del Señor. Amén. Y vas a ver el cambio y la transformación. Es que es sencillo, amados. ¿Saben qué es lo que pasa? Que nosotros hemos tergiversado y lamentablemente se ha quedado la gente en la superficialidad, y la gente piensa que hacer ejercicio es por tener un cuerpo bien, y la gente piensa que comer saludablemente es pues que sea uno exquisito y que no quiera. La gente piensa que la preocupación por el cuerpo es más importante, y hoy Dios dice, tu cuerpo me importa sí, pero para un propósito espiritual, para que tú seas lleno de sabiduría, para que tú seas lleno de inteligencia, para que tú seas lleno de conocimiento, para que tú seas lleno de los sueños y las visiones que en este tiempo te voy a dar, para que tú tengas largura de días, para que haya sanidad en tu cuerpo. Bueno, no sé. Ok. Hasta ahí vamos con el alimento físico, pero hay algo más poderoso y el Señor quiere ir más allá en esta noche, y es lo siguiente.
A veces nuestro cuerpo lo alimentamos de dolor. A veces alimentamos nuestro cuerpo de ansiedad. A veces alimentamos nuestro cuerpo de preocupación. Tú sabes que ese demonio de estrés consume tu cuerpo, consume tu mente, te debilita. Tú sabes que ese demonio de depresión es tan fuerte que él se aloja, y cuando se aloja en un cuerpo, habla de que ese cuerpo entonces no es templo de Dios. Porque si nuestro cuerpo está purificado y si nuestro cuerpo habla del templo de Dios o de que se ha levantado el templo de Dios, no habría cavidad para la depresión. Es decir, la depresión viene, pero no encuentra por dónde meterse. El dolor viene, pero no encuentra por dónde meterse, porque está ocupado, porque está lleno. Pero el demonio de depresión es tan fuerte que afecta a tu cuerpo. ¿Y cómo lo afecta? Tú lo dejas entrar porque te alimentas tu cuerpo de dolor. Vea, mire que muchas veces nosotros dejamos de comer por el desánimo, por la tristeza, y dejamos de alimentar nuestro cuerpo. Y alimentamos nuestro cuerpo del dolor, de la frustración, de recordar el pasado, de recordar lo que esa persona me hizo, del llanto, de la tristeza, de la soledad, y alimentamos nuestro cuerpo del dolor y le seguimos y comemos y desayunamos dolor y almorzamos dolor y comemos dolor. Entonces, obvio, ¿qué va a manifestar el cuerpo? Desgaste. Porque la depresión es tan fuerte que te consume, que te aísla de las personas, que te adelgaza, que te cierra el estómago para comer, o en otras ocasiones te da tanta ansiedad que comes y comes y comes, y lo que te haces es un daño, un exceso para tu cuerpo. O sea, estás poniendo un tope a tu cuerpo para responder. ¿Te das cuenta, iglesia, porque el Señor hoy vino a traer el tema de la importancia de tu cuerpo como templo de Dios? Amén. Entonces lo alimentamos de dolor, lo alimentamos de frustración, lo alimentamos de pensamientos, porque le damos cabida al pensamiento, le damos cabida a la necesidad, le damos cabida a la duda, le damos cabida al dolor que me generó esa persona, le damos cabida al recuerdo de las palabras, de lo que me hicieron mis padres, le damos cabida y alimentamos nuestro corazón y alimentamos nuestro cuerpo del dolor, y es tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte que llegamos a tener pensamientos de acabarnos la vida, llegamos a tener pensamientos de resignarnos, llegamos a tener pensamientos de hundirnos, llegamos a tener pensamientos de lastimarnos, de lesionarnos a nosotros mismos, llegamos a tener pensamientos de que yo no valgo nada, de que para qué, de que nadie me quiere, de que todo el mundo me rechaza, de que todo el mundo me desprecia. ¿De qué estás alimentando tu cuerpo, iglesia? ¿De qué estás alimentando tu cuerpo? ¿De qué estás alimentando tu mente? ¿De qué estás alimentando tu corazón? Porque de nada nos sirve fijarnos en un lugar, de nada nos sirve buscar un lugar para congregarnos cuando por dentro estamos débiles, cuando por dentro estamos sin purificar. Y aún más importante, iglesia, ¿de qué te estás alimentando espiritualmente? Porque de lo que tú te alimentes vas a darle a otra persona. Entonces, cuando tú le vayas a dar alimento a otra persona, ¿qué le vas a dar? ¿Qué le vas a dar a esa otra persona que tal vez viene a pedirte ayuda? Que tal vez está más mal que tú o que yo. ¿Qué le vas a dar a esa persona? Porque si nos estamos alimentando de la murmuración, de la crítica, del chisme, de la mentira, del engaño, pues eso es el alimento que le vamos a dar a otra persona que esté alrededor de nosotros. Entonces ya no va a ser solamente un cuerpo ausente del espíritu, del templo, sino 2, 3, 4, 5, 6, porque el alimento contamina, lo dijo Daniel. El alimento contamina.
la importancia que tiene de que ahora en adelante tú te alimentes espiritualmente, te alimentes físicamente, de que cuides tu cuerpo espiritual. Porque de eso depende lo que tú le vayas a dar a las personas que Dios va a traer a tu vida. Ok. Y de las personas como tus hijos, porque no nos podemos ir lejos. Tú tienes unos hijos, las que tienen hijos acá, ¿qué les va a dar de alimento? Por eso yo en algún momento decía, una mujer o un padre que esté lleno de frustración, que esté lleno de fracaso, que no haya sanado su pasado, es un padre que no, o es una madre que no va a estar preparada para ser mamá o para ser papá, porque eso es lo que va a inyectar en su hijo. La frustración que tú tienes y que no hayas sanado o que no hayas roto es la frustración que tú le vas a dar de comer a tu hijo. ¿Y cómo? Porque él lo va a ver a través de tus actitudes, a través de lo que tú vives, a través de lo que tú dices. Él lo va a sentir, él lo va a percibir en el ambiente en el que tú estás. Y tu hijo va a crecer en frustración, en fracaso, en dolor, en soledad, en necesidad. Porque es de lo que tú le estás alimentando. Así como tú le das la sopa, así como tú le das los frijoles, así como tú le das el espagueti, así como tú le das la gaseosa, así como tú le das... Por eso es que los padres tienen una responsabilidad grande. Depende de los hábitos que tú hayas enseñado a tus hijos, pues si tú a tu hijo nunca le diste un vaso de gaseosa, pues él cuando pruebe eso le vas a ver feo. Pero si tú a tu hijo le enseñaste al dulce, a la gaseosa, a la hamburguesa, a la pizza, a una cosa, a la otra, O si tú a tu hijo le enseñaste el dolor, el fracaso, la frustración, la necesidad, la limitación, pues el niño va a crecer con eso que tú lo alimentaste, ¿cierto? Entonces, de lo que tú estés alimentándote, ese es lo que tú le vas a dar de comer a los demás. Eso es lo que tú le vas a dar de comer a tus hijos, a tus hermanos o a tu futuro. Porque si tú te sigues alimentando de eso, pues ¿cuál va a ser mi futuro? ¿Dolor? ¿Fracaso? Bien, quiero tener esta primera parte aquí en esto para pasar a una segunda parte que es un poco más fuerte, pero la palabra lo dice. Primera de Corintios capítulo 6. Todos en Primera de Corintios capítulo 6, por favor. Vamos rápido porque el tiempo pasa corriendo. Primera de Corintios capítulo 6. Cuando todos lo tengan, por favor. El capítulo 6, el verso 13 dice lo siguiente. Escúchenlo esto, por favor, allí en sus Biblias léanlo mientras yo lo leo en voz alta. Todos lo tienen. Amén. El que no lo tenga, por favor, acérquese a alguien que tenga Biblia, búsquenlo en su celular, porque son palabras de la Biblia. Vimos entonces que el Señor dice, me importa tu cuerpo, quiero purificar tu cuerpo. Amén. Tu cuerpo es templo mío, pero tú lo estás dañando y ya vimos de qué manera. Ahora hay una segunda parte en que podemos estar dañando nuestro cuerpo y es el siguiente, verso 13. Las viandas para el vientre, bueno, esto no, en la parte B, dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará. Verso 15 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Ahí en un primer momento. ¿De quién es el cuerpo tuyo? ¿De quién es mi cuerpo? Del Señor, ¿cierto? Entonces, si es mío, dice el Señor, si tu cuerpo es mío, dice el Señor, no puede ser para otra cosa. Y claramente en esta segunda parte dice, ojo con lo que tú estás haciendo con tu cuerpo, porque tu cuerpo no es para fornicación. Si tu cuerpo es templo mío, tú no lo puedes estar entregando
a cosas como esas, donde no pertenecen. Tu cuerpo no le pertenece a la fornicación, iglesia. Tu cuerpo no le pertenece a que cualquier persona lo esté tocando. Y yo sé que aquí hay niños y sé que hay adolescentes. Y es muy importante, y yo pienso que el Señor trajo esta palabra por eso mismo. Porque a veces los padres se cohíben o no saben cómo hablar algo tan importante como es el cuerpo. Y ellos inmersos en cantidad de perversidades a través de los medios de comunicación, a través de las tecnologías. Nos contaba un chico el fin de semana y nos decía, es que ahora se toman fotos desnudos y se nos mandan por WhatsApp. ¿Te das cuenta hasta dónde está llegando el enredo de Satanás para que el cuerpo de los niños sea expuesto, para que sea burlado, para que ya una persona, un niño que haga eso no valora su cuerpo, no sabe la importancia, no conoce el valor de lo que es su cuerpo? Tal vez porque lo que te dije, o recibió un alimento en su vida, en su crianza de sus padres, un alimento de no valorar su cuerpo, o porque nadie le ha dado una orientación, o porque nadie se lo ha dicho. Y tú debes entender esto, porque tú debes cuidar tu cuerpo, mujer, niño. Tu cuerpo no lo puede tocar cualquier persona. Tu cuerpo no es para que cualquier persona lo mire y lo toque y haga y deshaga como si fuera cualquier cosa. Porque dice, tu cuerpo es cuerpo del Señor. ¿De quién es? Del Señor. Ahora mira lo que dice el verso 16 y el verso 17. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice la palabra, los dos serán una sola carne. Entonces decía, o sea, ¿cómo? ¿No se supone que eso lo dijo el Señor cuando, pues para un matrimonio, que es así como se supone que es la palabra? El que se una a un hombre o el que se una a la mujer serán una sola carne. Pero aquí esta palabra me dice, ojo con que estás uniendo tu cuerpo. O sea, que esta palabra no me está hablando del matrimonio, porque en el matrimonio es otro tema aparte. Aquí esto me está diciendo, ¿a qué estás uniendo tu cuerpo? Porque a lo que tú unas tu cuerpo, eso se va a dañar, eso se va a deteriorar, eso se va a contaminar. Si tú unes tu cuerpo a cualquier persona, sea sexualmente o sea para otras cosas, lo que esa persona tenga es lo que tu cuerpo se va a convertir. Lo que esa persona tenga es lo que te va a transmitir a ti. Porque dice, se harán una sola carne. Tú estás uniendo tu cuerpo ¿a qué, iglesia? Estás uniendo tu cuerpo, bueno, en este texto claramente nos dice a la fornicación. Estás uniendo tu cuerpo a la enfermedad. Estás uniendo tu cuerpo a la pornografía. Estás uniendo tu cuerpo a la exposición, al entretenimiento. ¿A qué estás uniendo tu cuerpo? Y vuelvo y digo, iglesia, sé que aquí hay muchas personas adultas que dirán, pero bueno, esa palabra aquí. Sé que tal vez muchas cosas de las que estamos diciendo acá no, pero alguna de ellas sí, en algún punto, porque cuando el Señor trae una palabra, Él conoce a su pueblo y él sabe que necesita escuchar tu pueblo. Amén. Y necesita prepararte a ti y necesita prepararme a mí. Amén. Para la generación que se está levantando. Y si Satanás está usando las redes o bombardeando el mundo para que los niños atenten con su cuerpo, mira, es que es tenaz. O sea, exponen su cuerpo, exponen sus partes íntimas. A las niñas ya no les importa que cualquier persona los toque, sea hombre o sea mujer. Hay abuso, se atentan contra ellos mismos, se autolesionan, no les importa qué pasa con su cuerpo, se deterioran, aún al adulto, y les hablábamos hace un momento, no le importa tu cuerpo, porque si te importara tu cuerpo, no consumirías lo que no tienes que consumir, no beberías lo que no tienes que beber, no le inyectarías lo que no tienes que, inclusive yo no hablo solamente de una droga como lo que normalmente hablan, yo hablo de una droga médica, medicina.
Yo hablo de un Dolex, de un Pax, de las drogas, de eso que te hace dependiente. Por eso es que cuando una persona tiene depresión y va a psiquiatría y le medican, eso tiene efectos secundarios y esa persona ahí sí puede llegar a volverse loca, porque es algo que su cuerpo rechazó. O tú no has visto que cuando tú comes algo que está alterado, que está dañado, que está afectado, pues tu cuerpo lo rechaza porque es que tu cuerpo sabe qué es lo que tú necesitas. Entonces tu cuerpo lo expulsa, o tú te intoxicas, o te sale una alergia, o te pasa algo en la cara, o se te mancha la cara, porque el cuerpo sabe, el cuerpo, templo de Dios, templo del Espíritu, sabe y va a rechazar todo lo que no tenga que ver con lo que Dios hizo de ti. Por eso es que cuando tú tienes una enfermedad, tienes dolor de cabeza o tienes debilidad o tú no eres el mismo enfermo que sano, porque tu cuerpo inmediatamente va a manifestar, hay algo que está alarmando el cuerpo, hay algo que tú tienes que hacer, hay algo que tú te tienes que tomar, porque el cuerpo no lo soporta, porque el cuerpo necesita que tú saques eso de ahí, ¿ves? Porque lo estás intoxicando. Entonces yo te pregunto, ¿con qué lo estás intoxicando tú? ¿Con dolor? ¿Con enfermedad? ¿A qué lo estás uniendo? Porque dice el verso 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Alto aquí en un momentico, porque el verso 16 me dice, si tú te unes conmigo, si tú te unes conmigo para criticar, si tú te unes conmigo para dañar a una persona, somos una sola carne. Wow, tremendo. Pero dice el verso 17, si yo me uno con el Señor, soy un solo espíritu. Ajá. O sea, ¿sí? ¿Me encuentran la diferencia? Si yo me uno con alguien, con ella, para dañar o para deteriorar, o si yo me uno con otra persona para fornicar, soy una sola carne. Pero si yo me uno con el Señor, soy un solo espíritu. Y aquí podemos hablar de la gran diferencia entonces entre lo que es cuerpo y lo que es carne. Porque sé que muchas personas se pueden confundir. Aún yo mismo decía, pero cuerpo, o sea, como el Señor dice, cuida tu cuerpo, templo del Señor, cuando se supone dice, somete tu carne, muere tu carne. Aquí me está dando respuesta a eso. Una cosa es la carne y otra cosa es el espíritu. Es mi cuerpo. Es decir, tú decides si tu cuerpo es carne o si tu cuerpo es espíritu. Tú decides si tu cuerpo es para el Señor, para que Él te dé conocimiento, para que Él te dé revelación, para que Él te dé sabiduría, para que tú bendigas a otra persona, para que tú la levantes, para que tú le enseñes, para que tú cambies el destino de esa persona Dios a través de ti. O si tú decides que tu cuerpo sea para dañarlo, para deteriorarlo, para enfermarlo. Bueno. Esto es importante, iglesia, porque no se trata de juzgar, porque no se trata de criticar, porque no se trata de ofender. Se trata de que salgamos de la ignorancia, porque aquí todos hemos sido ignorantes y seguimos siendo ignorantes. Dice que la palabra del Señor, los misterios son muchos. Entonces seguimos siendo ignorantes ante muchas cosas. Y cada vez que el Señor nos enseña algo, es para salir de la ignorancia y es para entender que hay un valor incalculable en tu cuerpo. Que hay un valor incalculable, que tu cuerpo fue creado para un propósito. Y ese propósito, tienes que decir conmigo en esta noche, tienes que decir conmigo en esta noche, mi cuerpo no le pertenece a la enfermedad, mi cuerpo no le pertenece a
Mi cuerpo no le pertenece al adulterio. Mi cuerpo no le pertenece a cualquier persona. Mi cuerpo no le pertenece a la degeneración mental ni física. Mi cuerpo no le pertenece a Satanás. Mi cuerpo no le pertenece al dolor. Mi cuerpo no le... ¿Qué siente tu cuerpo? ¿Qué piensas? A eso tienes que decir esta noche: mi cuerpo no le pertenece a eso. Mi cuerpo no le pertenece, tu cuerpo no le pertenece a cualquier persona. Por eso es que el Señor habla y dice: cuídate, guárdate. Mira bien cuál es la persona con la que tú vas a elegir tener una vida. Mira bien con la persona con la que tú te vas a ennoviar. Porque según esa persona, o sea, tú vas a permitir que esa persona decida por ti. O te pregunto yo aún más fuerte: ¿tú vas a dejar que la enfermedad decida sobre tu cuerpo? ¿Tú vas a dejar que el pecado sexual decida sobre tu cuerpo? ¿Tú vas a dejar que otra persona decida sobre tu cuerpo por moda, por entretención, tú vas a dejar que otra persona? Nadie puede decidir sobre tu cuerpo. Nadie puede decidir qué puedes hacer con tu cuerpo o no. Tú tienes que tener carácter, pero sobre todas las cosas tú tienes que saber con qué estás alimentando tu cuerpo. Y así como el Señor nos enseña de qué manera estamos deteriorando, de qué manera posiblemente estamos dañando nuestro cuerpo, porque dijimos que Él lo quiere purificar, amén. Él nos habla de qué es y de cómo lograr, o más bien características del cuerpo como templo de Dios. Y vamos a ir a Isaías rápidamente, Isaías 66, y otra persona que vaya a Hechos 7. Isaías 66, ¿quién lo tiene? Aquí está, ¿66 qué? Del 1 al 3. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciera sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. También yo escogeré para ellos escarnio y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que a mí me desagrada. ¿Sabes que el Señor está aquí hablándole a alguien, o posiblemente a todos, hablando y hablando, porque nosotros no escuchamos, porque nuestro cuerpo está tapado? Porque dice: llamé, hablé y no escucharon y no atendieron. Pero empezando desde el verso 1, el Señor hace una pregunta y dice: ¿qué casa me estás edificando? ¿A dónde puedo yo reposar? Porque Él está buscando reposo, porque Él está buscando una casa, y no la casa que Salomón le edificó, y no la casa que los judíos tenían como templo, porque el Señor dice en el versículo 2: todas las cosas fueron hechas por mi mano, mas yo no quiero el templo que es hecho por la mano, sino el templo que es del Espíritu. Amén. Por eso Jesús decía: no es el templo que se construye con la mano. Destruid esto y yo edificaré uno en 3 días. Y dice entonces, ¿cuál es entonces aquel donde tú puedes decir características de cómo levantar un templo? Dice: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Pobre y humilde de espíritu. Una de las bienaventuranzas en Mateo 5 dice: bienaventurado el que es pobre y humilde de espíritu, porque él.
pobre y humilde de espíritu. Ahora, ¿qué quiere decir? Pobre, no de pobre como lo que conocemos nosotros. Pobre, ¿cómo lo digo? Habla porque dice pobre de espíritu, porque aquel que está lleno, aquel que dice que ya todo lo sabe, aquel que dice que ya tiene toda la revelación, aquel que dice que ya tiene toda la experiencia, ese no es pobre de espíritu. Por eso el Señor dice, voy a mirar al que es pobre, al que todos los días me está buscando, al que todos los días le dice, Señor, tengo hambre y sed de ti, tengo hambre y sed de tu presencia, tengo hambre y sed de tu palabra. Señor, yo quiero algo nuevo. Señor, ¿qué voy a dar ahora? Señor, ¿qué voy a enseñar ahora? Señor, ¿qué debo aprender ahora? Ese es el pobre de espíritu, porque el pobre de espíritu, el Señor tiene dónde llenar y dónde reposar. Pero el que no, es como el que hace maestría y doctorado y dice, listo, con el doctorado ya. Pero el que está haciendo el bachillerato dice, no, ahora yo quiero esto, ahora yo quiero lo otro, yo quiero especializarme en esto, ahora yo quiero... ¿Me hago entender? Pobre y humilde de espíritu. Y creo que pues de eso sí hemos venido hablando mucho. Porque dice, el que es orgullo y altivo de espíritu, pues le espera la caída. Pero el que es humilde de espíritu, en ese habitaré y en ese moraré. Y el que tiembla a mi palabra, o sea, el que ante la palabra que escucha, la toma, es cambiado y es transformado, la recuerda. Y antes de hacer algo que puede dañar su cuerpo, antes de hacer algo que puede lastimar su cuerpo, está ahí, porque Dios ya le habló. Y dice, el versículo 3 y el 4 dice, ¿para qué? ¿Para qué ofrendas? Porque ustedes vienen, matan el buey, matan la oveja, en ese tiempo la ofrenda. Y dice, ¿para qué traen ofrenda? ¿Para qué traen ofrenda si ustedes aman lo que ama el alma? Las abominaciones. Si ustedes se van tras otros caminos. ¿Ves cómo el templo del Señor es deteriorado, es destruido? No se trata de traer la ofrenda al templo físico solamente, sino que eso, ofrenda, para que desate algo en tu vida, para que desate prosperidad en tu vida, para que desate tu milagro, eso debe ir acompañado del templo que tú estás construyendo. Así es. ¿Y cuál es el templo? Caminos y obras. ¿Cuáles son tus caminos y cuáles son tus obras? Porque a donde tú vayas, ahora no se vayan a confundir, porque dábamos un ejemplo el lunes y decíamos, bueno, si el Señor me usa en un bar, y si yo voy a un bar a orar y a decir para que cierren y para que eso se convierta en un lugar de bendición, o sea, mi cuerpo, sí, mis pies están pisando un lugar de impío, pero es que depende del propósito, porque si yo voy con otro propósito que no sea el que Dios ha mandado, pues ahí sí estoy atentando contra mi cuerpo como templo de Dios. Tus caminos y tus obras. Y mira lo que dice Hechos. ¿Alguien tiene Hechos? Amén. Gracias, Marina. Capítulo 12, el versículo... Ay, no, mentiras. Capítulo 7, el versículo 48. ¿Qué dice rápidamente? Amén. Dice, versículo 48. ¿Sí tiene? Sí. Sí. Dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? ¿Sigo? No, hasta ahí. Amén. Dice, lee otra vez la primera parte. ¿Qué es lo que dice? Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos a mano. Ahora no quiere decir que el Señor no esté aquí. Ajá. Lo que pasa es que el Señor, Quiere habitar. dijimos, quiere habitar, y para que estas cuatro paredes, para que este lugar físico sea o provoque la presencia y la gloria del Señor, depende de ti. Porque si no hay nadie, ¿con quién no va a ser el Señor? Ajá. Entonces, ¿entienden la diferencia? Cuando dice, el Altísimo no habitará en lugares, ¿qué dice Marina? Físicos, en lugares hechos a mano. Templos hechos A mano. Ajá. ¿Y qué sigue después? Como dice el profeta, dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies.
¿Qué casa me edificaréis? ¿Qué casa me edificaréis? Ahí está la iglesia. ¿Qué casa edificaréis tú? ¿Qué casa estás edificando tú? ¿Qué casa estás edificando? Porque, wow, mira, ¿sabes por qué el Señor decía a través de Juan? Decía, yo estoy bautizando en agua, pero viene uno que va a bautizar en espíritu. O sea, no es el protocolo, el Señor está diciendo hoy, no es el protocolo del agua física que va a caer sobre ti, sino que hay algo más fuerte, porque yo necesito alimentar tu espíritu y necesito que sea tu espíritu el que sea bautizado. Amén. Tremendo, sirve el cuerpo, amén, sí. Amén. O sea, la importancia que tiene tu cuerpo no es un agua, sino que es algo más poderoso y es lo que te va a habitar a ti, es lo que te va a embriagar de ti. Sí, amén, sí está fuerte. Señor. Quiero terminar con esto. Juan capítulo 12, 42 dice algo que a mí me impacta muchísimo y que nos da cuenta de algo en lo que nosotros podemos fallar. Nosotros tenemos que cambiar la perspectiva y el modelo de muchas cosas que hasta hoy hemos visto. Juan capítulo 12, versículo 42 dice, Jesús estaba haciendo muchos milagros y dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Jesús a través de lo que Jesús estaba haciendo, pero a causa de los fariseos, que ustedes todos saben quiénes eran los fariseos, a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Para no ser expulsados de la sinagoga. O sea, era tan importante para ellos el lugar donde estaban que ellos preferían quedarse callados para que no fueran expulsados de ese lugar. O sea, su mirada estaba en este lugar físico y en los fariseos, que ellos preferían callar lo que Jesús estaba haciendo y reconocer que Él era Jesús, el que estaba trayendo sanidad, por el temor a ser expulsados. Y iglesia, y no estamos lejos de eso. Muchos seguramente han visto, y seguramente cuántas personas están en iglesias, están en servicios como hoy miércoles, sentados, callados, tal vez ocultando un pecado, ocultando un temor, ocultando un dolor por el miedo a ser expulsados por sus autoridades. Tremendo. ¿Cuántas personas están abatidos espiritualmente? ¿Cuántas personas están carcomiendo por dentro? Porque si son sorprendidos por un líder o por su autoridad, van a ser expulsados. O sea, no abren su boca, no aparentan y ocultan, todo por el temor a que otra persona los juzgue, o bueno, ni eso, a que les quite la silla, a que les quite el puesto, a que les quite la posición, a que les quite el liderazgo. Prefieren mantenerse en un lugar físico todos los miércoles, todos los domingos, ahí carcomidos por el dolor, carcomidos por la frustración, carcomidos por el pecado, todo por miedo a ser expulsados de un lugar, todo por miedo a ser expulsados de la gran iglesia. Pero el Señor dice hoy, quiten la mirada de esto. Quiten la mirada de esto, de esto, de esto, de esto. Quiten la mirada de esto y pongan su mirada en cada uno de ustedes. Por miedo a ser expulsados de la sinagoga, por miedo a ser expulsados de un lugar físico, por miedo al que dirán de sus pastores, por miedo al que dirán de sus líderes. Aquí muchas veces lo ha dicho el pastor. Cuando haya un error que hayamos cometido, cuando haya una falta, no nos publicó él en Facebook. Elías se hundió en su propia depresión y en su propia tristeza. Porque qué pena, el profeta llorando, el profeta fracasado, el profeta huyendo. Lo iban a expulsar de la nación, lo iban a expulsar de un lugar
No te hundas en tus propios problemas ni en tus propias fallas. Porque si hay espíritu de restauración en esta casa, tú vas a ser levantado. Amén. Y cierro con esto, Romanos 12, 1, 2. ¿Tú quieres que hoy algo pase en ti? ¿Tú quieres que tu cuerpo sea el templo del Señor? ¿Qué dice Romanos 12? Del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Que presentéis vuestros cuerpos ¿cómo? En sacrificio vivo. ¿Cómo? ¿En sacrificio? Vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Presentáis tu cuerpo en sacrificio vivo. El sacrificio vivo es con lo que te duele, con lo que tú deseas. El sacrificio vivo es con lo que tú estás luchando, con esa lucha interna que tienes. El sacrificio vivo es decir, Señor, aquí está mi cuerpo. Tal vez contaminado, tal vez entregado a cosas que no lo son, pero aquí estoy en sacrificio vivo. Porque Dios quiere en esta noche purificarte, quiere en esta noche quitar esas luchas internas que tú tienes, quiere en esta noche sanar definitivamente el dolor, la depresión interna, el pecado que estés llevando, o quiere en esta noche que tú grabes en tu corazón un principio muy grande para tu vida y para tus hijos. Y dice, ¿cómo hacer para que este cuerpo se mantenga como templo para el Señor y para que el Señor more allí y para que Él edifique su propósito y su voluntad en mí? Dice, transformaos, no te conformes, transforma tu mente, transforma tu cuerpo, transforma tu vida, actívate todos los días, iglesia. Así como todos los días tenemos que levantarnos, tenemos que dormir y tenemos que comer, así todos los días tienes que estar siendo transformado, porque si tú dejas un día sin estar activado y sin estar buscando la transformación, el enemigo va a venir a buscar cualquier hendidura para empezar a dañar tu cuerpo. Nuestra tarea, iglesia, es todos los días transforma tu mente, todos los días mantente activo buscando la transformación del espíritu, buscando la transformación para tu mente, buscando la transformación, buscando la sanidad, buscando de alguna manera que se quite ese dolor, que se quite esa ofensa que hay en tu corazón. Ponte de pie porque quiero terminar con esto. Iniciamos diciendo con Juan. Jesús dijo en Juan,